Bien, bienvenidos a esta segunda parte de la presentación sobre redes y tarjetas de red. Bien, en la parte anterior, si recordáis, nos quedamos viendo que había dos tipos de medios de transmisión para redes. Uno son los medios guiados, es decir, medios a través de la transmisión se realiza a través de cable. Y decíamos que había básicamente tres tipos de cables o de medios cableados, ¿no? En primer lugar, los cables de par trenzado, ¿vale? Los que conocemos como cables de RJ45, coaxiales y fibra óptica. Y decíamos también que había medios no guiados, que son aquellos que no necesitan un cable para transmitirse, sino que se transmiten a través del aire básicamente, que puede ser a través de otros medios, pero que no van guiados a través de ningún cable. Estos tipos de medios, pues vamos a hablar básicamente de tres, que son las microondas, las ondas de radio y los infrarrojos, que los tenemos por aquí. Bien, pues vamos a comenzar con los medios guiados. Y hoy en esta segunda parte lo que vamos a ver es los cables de par trenzado de cobre, y vamos a ver un poco las características que tienen, que ya las conocéis más que de sobra. Bien, ya sabemos que los cables de par trenzado son cables que tienen en su interior varios pares de cables, ¿no? Que van enrollados, van trenzados, de ahí el nombre que reciben, que por la parte exterior tiene un recubrimiento de plástico que sirve básicamente para proteger los cablecillos que van por dentro de esa cubierta. Estos cablecillos van trenzados por una razón muy sencilla, no es para que queden bonitos o para que queden más recogidos, sino que lo que hacen es que las interferencias que pueda generar un cablecillo, ¿no? Porque cada cable, que cuando lleva por dentro una corriente eléctrica, lo que hace es producir un campo magnético al seu alrededor. Si ese campo magnético lo contrarrestamos con otro campo magnético igual, pero en sentido contrario, lo que ocurre es que se eliminan, ¿no? Y entonces eliminamos interferencias entre cables. Bien, tenemos distintos tipos de cables, dependiendo de si son cables que tienen apantallamiento o no, que están protegidos o no frente a interferencias. Los cables más básicos y también, por supuesto, los más baratos son los cables que llamamos UTP. UTP viene de Unshielded, ¿no? Esa palabrita o esa letra U, que es Unshielded, de no apantallado. Bien, hay luego otra gran variedad de cables, dependiendo de si están apantallados o cómo están apantallados. Luego hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Pero hablaremos de cables STP, FTP, SFTP, bueno, distintos tipos. Bien, los cables a los que nos vamos a referir nosotros para transmisión de datos en redes son cables de 4 pares de hilos, ¿no? Son 8 hilos en total. Sin embargo, en telefonía se utilizan cables que solo tienen 4 hilos, que son 2 pares de hilos. Y en los pares trenzados, los cables de par trenzado se categorizan o se distribuyen o se definen por distintas características que podemos encontrar en ellos. Podemos encontrar que los cables de par trenzado se dividen en distintas categorías dependiendo de la frecuencia a la cual son capaces de funcionar, ¿no? Los megahercios a los cuales pueden funcionar esos cables, y por otro lado la velocidad a la que se transmiten los datos, es decir, la cantidad de megabits por segundo que son capaces de transmitir. Según eso, pues vamos a encontrar diversos tipos de cables, ¿no? Vamos a hablar de categoría 5, 5E, 6, 6A, los que ya conocéis, ¿no? Actualmente los que se están instalando básicamente son 5E, 6 y 6A, aunque ya prácticamente en todas las instalaciones, ya todos los que se instalan en las nuevas instalaciones son 6 o 6A. Esos cables, como veis, tienen frecuencias ya entre 250 MHz, 500 MHz, y se va a ir mejorando todavía, es decir, van a funcionar con frecuencias todavía más grandes, ¿no? Por ejemplo, los cables de categoría 7 funcionarán a 600 MHz, 7A a 1000 MHz, etc., ¿no? Estos están todavía desarrollándose, aunque ya han salido estándares para ellos que los definen. Y conocéis que se utiliza una nomenclatura para hablar de estos cables, que es pues 100 base T para los de categoría 5, ¿no? Porque habla de 100 MHz,
1000 base T, ¿no? El gigahercio, o 1G base T, 10G base T, ¿no? Es un poco la nomenclatura que se utiliza para hablar de estos cables, dependiendo de la velocidad a la que pueden transmitir, ¿no? Aquí tenéis aquí una tablita también con las velocidades y con las frecuencias de algunas de estas categorías. Bien, entonces tenemos un primer criterio de clasificación que son según la categoría. Hay un segundo criterio de clasificación que es la clase. La clase lo que mira es la distancia a la que es capaz de llegar la información sin que haya necesidad de repetidores, y por otro lado el ancho de banda que es capaz de transmitir ese cable, ¿no? Es decir, la cantidad de información que yo puedo transmitir. Aquí veis un poco la definición de ancho de banda, que explica que es el rango de frecuencias, digamos, donde se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Bien, entonces hablamos de cables de categoría 3, categoría 4, categoría 5. Veis aquí las clases, ¿no? Clase A, clase B, clase C, clase D, clase E, EA, F, FA, es decir, se les categoriza según el tipo de clase, en este caso con letras en vez de con números, ¿vale? Entonces, categorías van por números, perdón, las clases van por letras. Vale, entonces, dos formas de clasificar los cables, una es por categorías, otra es por clases. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cables, ¿no? Decíamos que había distintos tipos de cables según fueran protegidos, apantallados o no apantallados. Aquí tenéis, por ejemplo, el cable par trenzado UTP, que es un cable que no está apantallado en ningún caso, es decir, lleva simplemente los 4 pares de cables trenzados y el revestimiento exterior, ¿no? La cubierta exterior que sirve para protegerlos. ¿Vale? Veis que es muy simple y por tanto es el más baratito del que podemos encontrar en el mercado. En el caso del STP es un cable que ya tiene apantallamiento por cada par de cables trenzados, ¿no? Cada uno de los pares va apantallado con una lámina de aluminio normalmente, que lo que hace es aislarlo frente a interferencias que pueda venir del exterior o incluso de los otros cables. Este, por ejemplo, es una categoría 6, donde vemos cada una de las pantallas que tiene cada uno de los pares de cables. ¿Hay más tipos? Decíamos que sí, ¿no? Aquí veis otros 3 tipos de cable que podemos encontrar en el mercado. Evidentemente, cuanto mayor es la protección, mayor es el precio del cable, pero también ganamos por ejemplo, en la distancia que es capaz de cubrir, sin interferencias, sin protección frente a todo tipo de ruidos. Ruidos eléctricos, claro. Por ejemplo, el cable FTP lo que tiene es una lámina de aluminio que recubre todo lo que es el grupo de cables, ¿vale? Es un recubrimiento global de todo el cable, no así de los pares de cables que van desnudos. Sin embargo, por ejemplo, el cable SSTP lo que tiene es un revestimiento de aluminio de cada uno de los pares de cables y por otro lado otro recubrimiento exterior global, ¿no? De todo el conjunto de cables, que normalmente es una malla. Este otro, por ejemplo, es el cable SFTP, que lo que tiene es un recubrimiento doble global. Es decir, lo que hace es recubrir por un lado con una cubierta de aluminio y por encima otra cubierta de malla que lo que hace es proteger todavía más el interior, ¿no? Los cablecillos, para que no haya interferencias. ¿Vale? Como veis, hay pues distintos tipos que nos permiten, sobre todo dependiendo del entorno en el que nos movemos, pues el que tengamos mejores prestaciones o no. Imaginaos que estamos poniendo el cableado de las líneas de metro de Madrid, pues evidentemente yo necesito un cable que esté bien apantallado, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que va a haber muchas interferencias y puede haber pérdidas en los datos. Bien, sabemos que cada uno de los pares que tiene el cable de par trenzado tiene una misión, pero básicamente para transmisión de datos solo se utilizan 2 pares, que es el par 1 y el par 2, ¿no? El par 1 que sirve para transmitir y el par 2 que sirve para recibir información. Es decir, con un par transmitimos los datos, con otro recibimos los datos. Y sabéis también que cada uno de esos pares tienen unos colores que vienen bien definidos, ¿vale? Eso lo conocéis ya y habéis hecho el crimpado, con lo cual ya sabéis perfectamente el tema de los colores. Bien, los conectores. El conector RJ45 se le llama también 8P8C porque tiene 8 puntos de ajuste, que son
digamos, que corresponden para cada una de las cuchillas que vamos a utilizar como contacto, ¿vale? Entonces 8P viene de 8 puntos de ajuste, 8C viene de 8 cuchillas de inserción, que son las que van a permitir el contacto eléctrico. Vale, ya sabéis que cuando crimpáis lo que hacéis es que empujáis las cuchillas hacia adentro, de forma que los cables que van por aquí van siendo cortados por la cuchilla al crimpar, ¿vale? Lo único que hacemos es crear el contacto eléctrico para que puedan transmitir corriente eléctrica. De hecho, cuando nosotros miramos a ver si está bien hecho el cable, que lo habréis hecho con tester, ¿no? Con tester de red, lo que hacéis es mirar precisamente si hay continuidad eléctrica. Es decir, a través de un comprobador de red o tester, lo que hacemos es mirar si cada uno de esos pines, cada uno de esos contactos eléctricos está bien hecho o no. Es decir, si la cuchilla ha cortado bien, adecuadamente el cablecito, y si por tanto hay contacto eléctrico que llega desde un extremo del cable hasta el otro extremo con los dos conectores, que tendríamos uno aquí y el otro aquí, ¿vale? Entonces lo que hacemos es mirar ese contacto eléctrico para cada uno de los pines que hemos crimpado anteriormente. Bien, sabéis también que hay distintos tipos hay varios estándares dependiendo también de la categoría del cable. Por ejemplo, sabéis que tenemos los cables o el estándar 568A, que tiene un código de colores, ¿vale? Es decir, que hay que ordenar los cablecitos de determinada forma para que siga ese estándar. Y tenemos el estándar 568B, que lo que permite es pues que ordenamos los cablecitos de otra forma distinta para cumplir con ese otro estándar. Para cables de gigabit Ethernet, es decir, que para ya frecuencias más altas, tenemos gigabit Ethernet variante A y tenemos variante B, ¿vale? Que también tiene su orden de cablecitos que tiene que ser estrictamente seguido para que esto funcione. Bien, por eso hablamos de cables directos y cables cruzados. ¿Qué es un cable directo? Lo que estamos viendo ya lo sabéis todo y simplemente lo estamos repasando. Un cable directo es un cable que tiene la misma terminación en ambos extremos. Por ejemplo, un cable que tiene 568A en un extremo y 568A en el otro extremo también. O bien que tiene en un extremo 568B y en el otro extremo 568B también, ¿vale? Esto es lo que se llama cable directo. Cable cruzado. Pues en un cable cruzado lo que tenemos es que en cada extremo del cable tenemos una terminación distinta, es decir, seguimos un estándar distinto. En un extremo tendremos 568A, en el otro 568B. O en el caso, por ejemplo, de gigabit Ethernet, lo que tendremos en un extremo del cable será variante A y en el otro, no hay dibujo porque no encontré dibujo para esto, pero tendríamos una terminación con variante B, ¿vale? Es decir, el orden de los cablecitos sería el de variante B. Bien, ¿y cuál es el sentido de tener cables directos y cables cruzados? ¿Para qué quiero yo un cable directo? ¿O dónde lo utilizo? Seguro que lo sabéis perfectamente, pero bueno, por si acaso no lo sabéis, os lo cuento un poquito. Bien, en principio, cable directo hemos dicho que lo que tenemos es en los dos extremos 568A o 568B, y lo que nos sirve es para lo que pone aquí, para unir dispositivos desiguales, es decir, dispositivos que no están al mismo nivel, digamos, en el modelo OSI, ¿no? De forma que cuando yo transmito, en el otro lado lo que tenemos es algo que está también recibiendo en esos cablecillos, ¿no? Por eso lo que hacemos es que están con la misma secuencia de cables. Sin embargo, en un cable cruzado lo que hacemos es cruzar los cables, es decir, donde yo transmito, el otro recibe y al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de dispositivos que están al mismo nivel. Al mismo nivel quiere decir, por ejemplo, dos ordenadores, dos equipos que son exactamente iguales y que al ser iguales lo que necesito es que puedan comunicarse correctamente y tengo que intercambiar los cablecitos para que la comunicación funcione. Vale, concretamente, si hablamos de cable directo, hablaremos de cables que nos permiten conectar, por ejemplo, un ordenador a un elemento de interconexión de red, que puede ser un switch o puede ser un router, por ejemplo. Todos los cables que tenemos en casa que conectan mi ordenador con el router, por ejemplo, son un cable directo. Los que tenemos en clase también son cables directos porque nos están uniendo a un elemento de red que es el switch.
O por ejemplo, si yo uno elementos de interconexión de red, por ejemplo, dos switches, pero utilizando puertos que son distintos. Sabéis que en todo switch, por ejemplo, yo tengo un puerto especial que se llama puerto uplink, que me permite conectar distintos switches para ponerlos en cascada, ¿no? Cuando quiero poner varios switches, uno conectado a otro. Entonces, hay un puerto especial que es el puerto uplink. Entonces, ese puerto especial, cuando lo conecto con un puerto normal del otro switch, yo utilizaría el cable directo. ¿Cuándo utilizo un cable cruzado? Pues el cable cruzado lo utilizo cuando uno o dos cosas que hemos dicho que están al mismo nivel. Por ejemplo, dos PCs. O por ejemplo, si yo quiero unir mi consola con el ordenador, pues también utilizaría un cable cruzado. O si quiero unir dos elementos de red, pero a través, por ejemplo, de dos puertos uplink. ¿Vale? En ese caso, como estamos hablando de dos puertos que están al mismo nivel también, utilizaría un cable cruzado para que puedan, lo que hemos dicho, puedan entenderse. O si conecto, por ejemplo, puertos normales de los dos switches o de dos hubs que estemos utilizando. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Mañana continuaremos con otro poquito de cables, hablando ya de cables coaxiales y cables de fibra óptica. Bueno, espero que os haya gustado y que lo hayáis pasado bien.